Hace 6 años, nació un espacio que creyó en la posibilidad de una educación más justa, más humana, más nuestra. Así comenzó Educación Especial Hoy, una comunidad que se atrevió a decir: la inclusión no es un sueño, es un derecho. En 6 años hemos crecido junto a ustedes, familias, docentes, especialistas, estudiantes, soñadores. Juntos hemos compartido aprendizajes, estrategias, emociones y esperanzas. Hemos dado voz a quienes muchas veces no son escuchados. Hemos aprendido que educar es acompañar, comprender y transformar. Hoy celebramos 6 años de compromiso, de comunidad y de aprendizaje compartido. 6 años construyendo puentes entre la educación especial y la sociedad. 6 años creyendo en la inclusión como camino, no como excepción. Y esto apenas comienza. Sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo, sigamos soñando juntos. Porque la educación especial no es solo una modalidad, es una forma de mirar la vida. Gracias por ser parte de esta historia. Hace 6 años, nació un espacio que creyó en la posibilidad de una educación más justa, más humana, más nuestra. Así comenzó Educación Especial Hoy, una comunidad que se atrevió a decir: la inclusión no es un sueño, es un derecho. En 6 años hemos crecido junto a ustedes, familias, docentes, especialistas, estudiantes, soñadores. Juntos hemos compartido aprendizajes, estrategias, emociones y esperanzas. Hemos dado voz a quienes muchas veces no son escuchados. Hemos aprendido que educar es acompañar, comprender y transformar. Hoy celebramos 6 años de compromiso, de comunidad y de aprendizaje compartido. 6 años construyendo puentes entre la educación especial y la sociedad. 6 años creyendo en la inclusión como camino, no como excepción. Y esto apenas comienza. Sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo, sigamos soñando juntos. Porque la educación especial no es solo una modalidad, es una forma de mirar la vida. Gracias por ser parte de esta historia. Muy buena noche, amigas de Educación Especial Hoy, 11 de noviembre de 2025, a un día de 6 años de existencia de esta página que es Educación Especial Hoy. Y bueno, pues ya vieron un poquito de lo que es la historia, por ahí subimos algunos elementos de la construcción de este espacio. Hoy también somos la Red para la Inclusión y la Justicia Educativa AC, y pues nuestra página de inicio, Educación Especial Hoy. Y bueno, en nombre de mis compañeras, ¿no? Itzel Hermida, que es una de las fundadoras, Ana Claudia, Juliana, Gaby Vargas, Marta Espinosa, Brian, Selene, y también Diana. Quiero agradecer todo este tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado para pues este festejo de 6 años, el doctor Ismael García Cedillo. Muy buena noche, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy contento, muy agradecido de la invitación y aquí listo para platicar contigo y para platicar con las personas que estén participando de este programa. Pues se van a ir conectando, ya vamos ahí subiendo de audición, de auditorio. Y bueno, pues la pregunta, doctor, ¿qué ha representado usted? Sé que nos sigue en la página, sé que también ha tenido muchos diálogos con Itzel, ¿no? Se han encontrado en varios espacios, y a mí me emocionó mucho hace un par de años cuando tuvimos una primera entrevista con usted, cuando pues decía que también nos seguía, doctor, desde hace un par de años. Platíquenos un poquito qué ha representado la página, pues para usted y lo que usted ha podido observar. Mira, para mí ha sido muy interesante por varias razones. Una, porque ver que la iniciativa de dos personas, tres, que han fundado y que han seguido trabajando en esta página va fructificando,
pues me da mucho gusto. También me da mucho gusto encontrarme con invitados muy talentosos, muy capaces, con mucha experiencia y que en ocasiones para mí representa algo muy especial porque yo trabajo en la academia y en la academia a veces estamos un poco lejos de lo que pasa en la realidad. A veces hacemos el intento por convivir, por acercarnos, pero también en ocasiones estamos un poco lejos y ver su programa para mí representa mucho porque me pone en contacto con experiencias muy cercanas pues a lo que se hace en el país en términos de inclusión. Me gusta leer a Itzel, escribe muy bien, por cierto, y sus escritos son muy interesantes. En fin, soy un fan de ustedes, en pocas palabras. Muchas gracias, doctor. A mí de veras me emocionó mucho eso. Nunca imaginé todo este impacto que íbamos a tener con muchos colegas. Hoy por aquí nos acompañan hasta algunos que han estado como invitados, el doctor Raúl Morales, está la maestra Jay de aptitudes sobresalientes, que también la hemos tenido aquí en este gran espacio, junto con muchas personalidades, el doctor Pedro Covarrubias, que también es casi es de casa, también el doctor este, Rodolfo Cruz Vadillo, que también es otra persona de las que están muy cercanas, el doctor Yadier Julián también de Chihuahua, y muchas personas que podría anunciar a todos los invitados que han pasado por aquí. Hoy estamos en la charla 223, nada más, ¿no? Todo lo que ha podido representar esto. Y pues muchos saludos también nos están dando, doctor. Hay mucha gente que también aprecia mucho su trabajo, que por aquí escribe todo lo que se ha hecho. Ay, la maestra Susana de la Torre, que fue Mira, también. Ajá, ella que también estuvo en Puebla como jefa de departamento hace un par de años, ¿no? Entonces, que también ha estado con nosotros, pues Marta Espinosa, que es parte del equipo de educación especial hoy, y pues decía a todas las personas que han hecho posible todo esto. Y pues bueno, pues no dejo de sentirme emocionado por estar con usted, primero dialogando, que yo recuerdo cuando ingresé por ahí del 2001 en educación especial, y el libro verde siempre fue como ese documento donde podíamos y seguimos encontrando muchos elementos para la intervención. Y pues por ahí quería empezar, doctor, ¿no? Con ese famoso libro verde, ¿no? Así lo googleamos, libro verde, y aparece luego el nombre de integración, ¿no? Donde sí. surge ese primer, para mí, como un primer documento donde pues se inician los procesos de inclusión. ¿Nos quiere comentar un poco de manera general sobre ese documento que fue pues la base de lo que hoy estamos trabajando como servicios de educación especial? Sí, mira, ese libro formó parte de los materiales que diseñamos para el curso que estuvimos dando a los docentes, al personal de educación especial, a los directores de escuelas, cuando arrancamos el proyecto nacional de integración educativa. Ese libro verde fue producto del trabajo de mis compañeros en el equipo que estábamos a cargo de esto. Está Iván Escalante, está Mari Carmen Escandón, Luis Gerardo Fernández, está Iliana Puga, Antonia Mustri. Todos nos reunimos e intercambiamos y nos peleamos en ocasiones, pero logramos sacar este libro que, pues sí, ha sido muy importante porque marcó la pauta de la integración educativa. Eh, Adelanto que pues realmente no hemos superado tanto esa parte como algunos piensan, ¿no? Yo creo que en gran parte del país seguimos haciendo integración educativa y esto no representa desde mi punto de vista ninguna vergüenza, o sea, el país tiene sus procesos, las escuelas tienen sus necesidades, tienen sus propios recursos, en fin, estamos avanzando hacia la inclusión,
pero buena parte de lo que hacemos todavía es integración. Y en ese sentido, aunque no me gusta leerme, sí de vez en cuando lo recomiendo a algunos de mis estudiantes para empezar de allí, digamos, ¿sí? Empezar desde el proceso de integración para ir acercándonos a los procesos de inclusión. Y pues en efecto, ese libro ha tenido un impacto muy importante, es muy conocido y pues todavía creo que tiene muchos conceptos vigentes. Ya está viejito, pero todavía se le puede sacar jugo. Sí, justo también de repente, eh, pues revisando el documento y me vuelven a aparecer ideas que digo, híjole, son muy cercanas a lo que hoy estamos Ujú, trabajando, que ujú, bueno, yo regresé en el 2001, ya tenía pues ya unos años de que ese libro ya estaba vigente, pero al revisarlo uno va encontrando bastantes elementos que en ese proceso de transformación de los servicios y para estos elementos de inclusión, pues sí nos siguen dando como muchas pautas para poder seguir, pues trabajando bajo muchos de los planteamientos que ahí se encuentran, ¿no? Los ejemplos que nos comparten ahí para poder identificar a ujú. alumnas y alumnos, ¿no? A lo mejor algunas palabras se han venido, eh, pues sí se han venido actualizando, pero creo que en la práctica siguen vigentes. Para usted, ¿cuáles de esos elementos que quedaron en ese material bastante valioso siguen siendo vigentes, doctor? Mira, antes quisiera dar crédito también a la financiación que se hizo del proyecto de integración, o sea, eh, este proyecto nacional estuvo financiado por la SEP y por España. Entonces hubo recursos para hacer todos estos materiales y de hecho como parte del apoyo que nos dio España, contamos con la participación de la doctora Antonia Casanova, de María Victoria Reizábal, del doctor Ignacy Pushnilibol, quienes también leyeron el libro y lo criticaron y nos ayudaron, nos orientaron para complementarlo. Ahora, las cuestiones que me parecen que todavía están absolutamente vigentes, está, por ejemplo, el capítulo 3, ese capítulo que se relaciona con la elaboración de la evaluación psicopedagógica. Yo he estado tratando de encontrar otras fuentes para este trabajo de evaluación psicopedagógica, pero ese capítulo me parece bastante bueno todavía, ¿no? Aunque, bueno, habría que decir que cuando se inició el proceso de inclusión en México, hubo algunos teóricos, algunos investigadores, algunos profesores que señalaron que, dado que la inclusión se basa en el modelo social, no tendrían, no tendrían por qué hacerse estas evaluaciones, ¿sí? Entonces, ese fue una primera ruptura importante con respecto al proceso de integración, eh, y fue una situación compleja, difícil para muchos, porque dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces si no vamos a hacer evaluaciones psicopedagógicas? Pues dijeron, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es evaluar, eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, porque ahora ya no vamos a hablar de necesidades educativas especiales, dado que ese concepto se remite a los niños en particular, mientras que el de barreras se remite al ambiente, a lo que está fuera del niño. Algunas personas dijeron, ya no vamos a culpar a los niños por sus malos aprendizajes. Ahora vamos a ver los ambientes y qué necesitamos eliminar del ambiente
para que todos los niños aprendan bien. Por supuesto que esto no se puede sostener, pues, ¿no? En pocas palabras. O sea, no podemos invisibilizar a los niños de esta ecuación que compone la educación inclusiva. De hecho, la UNESCO en el informe 2020, pues ya reconceptualiza la cuestión de las barreras para el aprendizaje y la participación, y también habla de los niños, pero no como los niños con barreras en ellos mismos, ¿no? Sino que hay también barreras que tienen que ver con los niños y que se les tiene que apoyar, eh, porque se decía ya no hay adecuaciones curriculares, ahora lo que va a haber son ajustes razonables, ¿sí? Y si leen ese informe de la UNESCO, el 2020, señala que los ajustes razonables también son individuales y también abarcan el currículum. Y entonces yo pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre este concepto que está manejando la UNESCO ahora y el de adecuaciones curriculares? Pues ya no hay tanta distancia, si es que hay alguna, ¿no? Entonces, mira, ese capítulo 3 me sigue gustando muchísimo. Yo creo que está vigente, y algunos conceptos también del capítulo 2 creo que valen la pena. Si me preguntaran qué leo de ese libro, yo les diría el capítulo 2 y el 3. El uno y el 4 no están mal, dan contexto, pero lo sustantivo está en esos dos capítulos. Sí, sí, doctor, y justo pensaba en esto que usted nos está compartiendo, que en este tiempo de transformación que hemos venido avanzando hacia estos procesos de inclusión como, pues como una política, como una situación también social, mm, luego caemos como en esa desvirtualización de la necesidad específica del alumno, ¿no? Ujú. Entonces, invisibilizar esa situación pareciera hoy, para algunos, porque a lo mejor no para todos, que es caer como en el señalamiento, caer como en esta, en otra vez posicionar al alumno como responsable de muchas de las situaciones que ocurren. Ujú. Y pues aquí hablando de la escuela. Ante eso, doctor, ¿qué, qué tendríamos que ir como flexibilizando en esa situación? Mira, yo creo que necesitamos entender que la educación inclusiva es un proceso largo, complejo, difícil, un proceso que requiere de muchos recursos. Y en ese proceso uno va avanzando a veces un poco más rápido, en México en general de manera muy lenta, y yo creo que eh, la aplicación estricta del modelo social tal como la propuso Oliver es el creador de este modelo, y lo que él pretendía era aplicar su modelo en el plano político. A él le interesaba defender, promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y para eso él planteó que tendría que cambiarse el paradigma de la discapacidad y no verlo ya en las personas, sino en las sociedades. O sea, la discapacidad no está en la persona, está en las sociedades. Y entonces las sociedades tienen que hacer algo para evitar que aparezca la discapacidad. Fue muy útil en el plano político. ¿Sí? Yo acabo de ver un video de Oliver. Eh, Él ya murió, creo, si no mal recuerdo, ya murió. Pero uno de sus últimos videos, donde él cuenta que visitó a un amigo en, un, en una unidad que se hizo para personas con discapacidad,
y que le dio mucho gusto llegar a la casa de su amigo porque había calles muy grandes, casas bonitas, la casa de este señor era muy bonita y eran casas diseñadas y proporcionadas por el gobierno a las personas con discapacidad. Y entonces él comenta que entró a la recámara de esta persona y que era muy bonita y que esta persona le comentó que hacía 40 años en el tamaño de esa recámara vivían 5 personas con discapacidad con un solo baño. Y entonces Oliver dice, pues estos 40 años han valido la pena porque hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad fue muy útil el modelo social, pero cuando el modelo social se implementa de manera, digamos que poco meditada, a la educación, el asunto no fluye de la misma manera, porque en educación tenemos niños que pues cursan con alguna discapacidad, con algún problema, con alguna situación y requieren apoyos específicos, como tú lo dijiste hace rato. Ya no necesidades educativas especiales, porque eso remite a lo especial y todos los niños son especiales, etcétera. Pero todos los maestros y creo que todos los profesionales de educación especial del país saben que algunos niños o muchos necesitan apoyos específicos, además de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Que por cierto, en el libro verde, cuando hablamos de las necesidades educativas especiales, lo pueden consultar y pueden ver que las remitimos a 3 aspectos: al niño en su aula, en su escuela, a la familia y a su entorno. O sea, en ese concepto de necesidades educativas especiales estaban consideradas las barreras, ¿sí? Después, al avanzar hacia la inclusión, de acuerdo con los principios del modelo social, se dejó de ver al niño, solamente las barreras, pero insisto, todos los maestros saben que no es suficiente con eliminar las barreras. Hay que apoyar a algunos o a muchos niños porque tienen necesidades específicas, ¿no? Entonces, son el tipo de situaciones que se necesitan revisar porque si se leen de manera descontextualizada pueden llevar a errores importantes, ¿no? Sí, justo los que salen perjudicados más son los alumnos al no brindarles esa atención específica. Y mire, por aquí surgió una pregunta que también yo la quería plantear porque seguimos o no teniendo claro cuál es esta diferencia entre las adecuaciones curriculares y el ajuste razonable. No se nos pregunta Betty Góngora, que sigue siendo una pregunta que mucho se hace. Ok, lo voy a ver si con una anécdota queda más claro. Me invitaron hace poco aquí en San Luis Potosí a una reunión en la que se estaba celebrando que varias asociaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, habían logrado que el gobierno empezara a obligar a las empresas a realizar ajustes razonables. Entonces, yo iba en representación de mi facultad, me pidieron que hablara y les dije, disculpen, pero no estoy tan de acuerdo con ustedes. Y qué bueno que ya va a haber ajustes razonables, pero el concepto de ajustes razonables surgió como una medida provisional para realizar adecuaciones de acceso y que no afectara a la empresa o a la escuela, ¿sí? O sea, esto, si un niño llega en silla de ruedas a su escuela
y no hay manera de que tome sus clases en la planta baja, lo tienen que cargar todos los días para que suba a su salón, etcétera. Quizás se pueda hacer algún ajuste razonable en términos de alguna medida que logre paliar la situación, pero esa no es la respuesta. La respuesta tiene que ser hacer las adecuaciones que se requieren para que todos puedan acceder a todos los espacios de la escuela o de los edificios de la industria, de donde sea, ¿no? Entonces, los ajustes razonables son medidas temporales que permiten que la persona con discapacidad acceda y no perjudica a la escuela en este caso, ¿no? La escuela no puede decir, vamos a hacer en este momento un elevador para que este niño pueda subir, pero tienen que hacer un plan de largo plazo para conseguir que el edificio tenga un elevador de tal forma que el niño y las maestras embarazadas y los maestros que ya casi se van a jubilar, etcétera, puedan usarlo, ¿no? Entonces, ese concepto tiene esa historia, pero se ha malinterpretado desde mi punto de vista, ¿eh? Y yo creo que eh, tendríamos que dar el siguiente paso, decir, sí, qué bueno que se hagan ajustes razonables, pero hay que tomar decisiones que permitan dar solución permanente a los problemas. Pero, como dije hace rato, la misma UNESCO señala que ese concepto de ajustes razonables que surgió para garantizar la accesibilidad, poco a poco ha ido acercándose al currículum y ahora ya se habla de ajustes razonables al currículum. Y es allí donde ya no hay diferencias entre el concepto de adecuaciones curriculares y el de ajustes razonables, ya son lo mismo, ¿sí? Porque el concepto de adecuaciones curriculares implica accesibilidad y adecuaciones al currículum propiamente, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, ya son lo mismo. Sí, claro, y eso en en estos elementos que decíamos de esta inclusión, cuando queremos aplicarla como el modelo lo ha venido marcando, entonces decimos, ¿no? Ya están los discursos de algunas autoridades nos dicen, no, ya no podemos hacer adecuaciones curriculares porque eso ya fue, ¿no? Ajá. Sin tener como la parte sustantiva que usted nos acaba ahorita de compartir, que es un término que sigue siendo vigente y es operativo en función de esas necesidades de las personas. Mira, mira, y esto me da oportunidad de dar una opinión sobre un tema relacionado con esto. Es como lo que dicen algunos profesores, algunos investigadores inclusive, que el modelo médico debe eliminarse, está fuera. ¿Cómo vamos a regresar al modelo médico? Perdón, o sea, el modelo médico es imprescindible para trabajar con los niños. O sea, los niños necesitan rehabilitación. Esa se hace desde el modelo médico. No podemos prescindir del modelo médico. Que el modelo médico no esté permeando el trabajo directo en las escuelas es otro asunto, pero no podemos decir que el modelo médico no sirve o que debamos eliminarlo o que ya sea historia pasada, ¿no? O sea, el modelo médico, el modelo interactivo, el modelo social están vigentes. Es un continuum. Vamos avanzando poco a poco eh, hacia la meta de la educación inclusiva, pero está lejos y está difícil, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sigamos avanzando. Como tú lo decías, que sigamos avanzando para el beneficio de todos los niños y las niñas, y para el beneficio de las maestras y maestros también, y para el beneficio de la sociedad en su conjunto,
Sí, y justo fíjense que este comentario de Sheila Hernández es algo que también observo, ¿no? En la oportunidad que tenemos para con dialogar con muchos docentes, ¿no? Este espacio nos ha dado como ese privilegio. Y esto, fíjese que sigue o está pasando, ¿no? La Ujú, discapacidad no desaparece y coexiste con las barreras. Y entonces el poder o el no reconocer esas necesidades específicas y solamente dar una respuesta a las barreras, no necesariamente le va a dar una respuesta a los niños. ujú. ¿Qué opina de eso? Mira, me acordé de una frase de Oliver muy interesante. Él dijo, él era un joven atlético, deportista, con el futuro completamente enfrente de él. Estaba en el college cuando sufrió un accidente, se rompió el cuello y quedó parapléjico. Cualquiera de nosotros, yo creo que con esa situación se hubiera deprimido y quién sabe dónde hubiéramos terminado. Pero no Oliver. Él comenta tiempo después, dice, yo estuve en el momento preciso, en el lugar apropiado cuando mi accidente. O sea, él significó su accidente como algo que cambió para bien su vida, ¿sí? De hecho, una de las, una de las cosas que propició, que promovió Oliver, es que no se viera la discapacidad como un drama, ¿sí? Que se viera la discapacidad como cualquier otra característica de la gente, ¿no? O sea, que fulano pues es chaparro, alto, gordo, moreno, etcétera, y además es sordo, ¿no? Pero no, la discapacidad no tiene por qué definir a la gente, o no tendría por qué hacerlo, aunque muchas veces sí lo hace, porque algunas personas no han tenido los apoyos que les permitan trascender su discapacidad, porque la discapacidad se logra trascender, pero con muchos apoyos, ¿sí? Entonces, allí sí, la discapacidad es otra característica, pero si no hay apoyos, desafortunadamente, la discapacidad se convierte en el rasgo esencial de las personas. Sí, por eso mencionaba ese punto, ¿no? Porque pareciera para algunos que al eliminar las barreras, entonces ya no se atienden las necesidades específicas. Es así con el ejemplo que usted nos refiere. O sea, al final, una persona con discapacidad, dependiendo las características o algún trastorno, requerirá de apoyos, ¿no? Aun cuando a lo mejor en el acceso, en la participación o en el aprendizaje haya una respuesta favorable, ¿no? O inclusiva, si queremos llamar de esa manera. Sí, y probablemente el apoyo que requiera de inicio es del modelo médico. O sea, es evidente que el modelo médico es necesario, es imprescindible, es muy útil para las personas que tienen alguna discapacidad, poder aprender braille, poder aprender a desplazarse, eh, aprender lengua de señas, eh, alinear su postura corporal, en fin, el modelo médico es imprescindible. Pero en educación, ojalá los niños llegaran con esta situación más o menos atendida, que eso sería una muy buena idea. Eso es lo que dice la ley general de las personas, de protección a las personas con discapacidad. Dice que desde que nacen los niños con discapacidad deben tener acceso a consultas médicas, a medicinas, a prótesis, a órtesis, etcétera, de tal forma que cuando lleguen a la escuela lleguen sin la carga, sin las dificultades que impone alguna discapacidad, que llegue ya con eso relativamente, hasta donde se pueda, relativamente resuelto.
Sí, muchas gracias, doctor. Y aquí ponen otra pregunta que la quisiera hacer de esta manera. Entonces, ¿cómo hoy también mm, se mira como negativo el trabajo a veces individualizado que requieren algunos niños, ¿no? O personalizado, como hoy también le podríamos llamar, para no decir que se le está segregando, ¿no? Del grupo de compañeros. En cuanto a esto, doctor. Sí, es que aquí hay dos cosas. A ver, la doctora Silvia Romero y yo hemos hecho varias investigaciones sobre el tema. De veras, desde hace un buen rato que hemos hecho varias investigaciones, en especial sobre el trabajo de los compañeros de la USAER. Y una de las recomendaciones que generalmente hacemos es que no trabajen de manera individual con los niños, que no los saquen de su salón para trabajar con ellos de manera individual. La investigación internacional muestra que esto no funciona muy bien, ¿sí? Para empezar. Pero por otro lado, pues la utilidad de su trabajo se disminuye de manera notoria, porque lo ideal sería que trabajaran con los profesores y con las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tan poquitos los de la USAER, tienen tantos niños que, hombre, digo, no da tiempo, no hay condiciones para hacer un trabajo individual con los niños. Esto debería remitirse probablemente a los CRE, a los Centros de Recursos de Educación Especial de los estados, pero estamos fritos también porque hay muy pocos, ¿sí? Entonces, yo entiendo, ¿eh? O sea, una cosa es que nosotros digamos, es que deberían trabajar con los maestros nada más y con las familias. Sí, desde acá se dice fácil, ¿no? Pero yo entiendo que la realidad de las escuelas a veces hace muy difícil que los profesionales de USAIR puedan hacer esto. A veces hay maestros que no permiten que la colaboración con ellos, aunque gradualmente se han ido ganando un espacio muy merecido en las escuelas, pues todavía hay dificultades, pues como siempre, ¿no? Entonces, eh, fíjate que de las últimas investigaciones que hicimos, y ahí tenemos una con Rodolfo Cruz Vadillo, la doctora Silvia Romero y yo, que muestra, a ver, les preguntamos a los profesionales de USAER si trabajaban con los niños no, les preguntamos qué cambios había sufrido su práctica a raíz de la implementación del currículo de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Bueno, muchos dijeron que ninguno. Sí, estoy hablando de cerca del 70% que dijeron que ningún cambio. Pero hubo un grupo de profesionales que dijeron sí, hemos tenido cambios. Y cuando les preguntamos qué cambios, en general nos dijeron, ya no sacamos a los niños de su salón. Eso es muy importante. O sea, el hecho de que trabajen con los niños en el salón ya es un paso importante, ¿sí? Y si a ese paso se le sigue el que trabajen básicamente con los profesores y con las familias, entonces su trabajo va a tener mayor repercusión, ¿sí? Esa es como lo vemos nosotros desde acá, pero yo insisto, yo respeto mucho el trabajo de los maestros y de los profesionales de USAER y sí sé que a veces, aunque saben que lo mejor sería hacerlo de una manera, a veces no se puede, ¿no? Entonces eso va a depender de algunas circunstancias, ¿no, doctor? Claro, También, ¿no? Porque, claro, ajá, sí, porque al final esa necesidad específica que tenemos que reconocer que usted sí nos hace referencia, o sea, no solamente es identificar qué barreras están generando, sino es también cuál es la necesidad específica que va teniendo el alumno para poder participar en ese espacio
Y otra, Mm. otra de las dificultades es, y usted lo mencionaba, cómo también desde quienes estamos en educación especial, pues contribuimos con el docente cuando hay esa colaboración, pero cuando no la tenemos, cuando eso no se da, ahí, ¿cómo o qué han podido ustedes revisar, doctor? Mira, a nivel teórico, la cosa está muy fácil, o sea, a nivel teórico tienes que trabajar con los docentes, tienes que hacerles sugerencias para que en su planeación y en las actividades que realicen enseñen a todo el grupo. ¿Qué se propone para esto? El diseño universal de aprendizajes, que es una estrategia pues muy noble, es una estrategia muy útil, pero no es una panacea, ¿sí? Creo que si Rodolfo anda por allí también, todavía, él lo ha comentado en varias ocasiones, el DUA es muy útil. Ojalá todo mundo lo pueda aplicar, pero no es una panacea. En ocasiones no es suficiente. Ahora, el problema es que, como decía hace rato, cuando los profesionales de USAER sacan a un niño del salón para trabajar con él de manera individual, a ver, en muchas ocasiones no hay la comunicación con el maestro para saber qué van a hacer con el niño, ¿sí? Para empezar. Otra situación, lo sacan de una clase, o sea, el niño está perdiendo la clase y no debería perderla. Otra situación, lo marginan del grupo, lo segregan del grupo. Y eso es un poco como trabajaba educación especial antes, ¿no? O sea, de tener niños en escuelas especiales, ahora es en el aula de apoyo, y trabajar con ellos, regresarlos a la escuela, en fin. Este, es por eso que creemos que no es la mejor idea, pero también entendemos que pues los profesionales de la USAER a veces no tienen otro remedio más que trabajar de una manera, no de otra, ¿no? Y toma tiempo ir haciendo estos cambios. De hecho, a veces incluso se les pide que digan con cuántos niños están trabajando. O sea, en la estadística se pide que digan con cuántos niños, cuántas sesiones, etcétera, qué valoración hacen. De hecho, en muchas, en algunos estados, al menos de los que yo conozco, primera actividad de las CRUZAER es evaluar a los niños. Después de que los maestros los evaluaron, ellos evalúan. De allí escogen a los niños con los que van a trabajar, y luego ya se los empiezan a llevar al aula de apoyo. Este, y muchas veces eso es lo que pide el Estado o el Departamento de Educación Especial respectivo, y pues no les queda más que seguir las órdenes que se les dan, pero seguimos creyendo que no es la mejor idea, ¿eh? Que es mejor que trabajen con los maestros y con las familias. Eso les va a dar mayor proyección a su trabajo. Muchas gracias, doctor. Y con relación a, pues un poco al título de la charla, pensaba en la nueva escuela mexicana. En 2019, ¿no? La reforma al artículo tercero, a la Ley General de Educación, donde en ese capítulo 8, pues incluso esta palabra de discapacidad no está, no está educación especial. En la nueva escuela mexicana se habla de discapacidad solamente para referirse como al contexto, ¿no? En el que se encuentra esta población y otras tantas, ¿no? Pero hablando de discapacidad, ¿existirá un riesgo de no nombrar, de no visibilizar a esta población que está en las escuelas y es razón también de trabajo de la educación especial junto con la escuela de educación básica? Mira, yo creo que sí hay un riesgo. Mira, hace tiempo yo quise trabajar con una escuela y de hecho lo hicimos
para sensibilizarlos con respecto a los niños que viven con VIH. O sea, la idea era sensibilizar a los maestros, apoyarlos para que diseñaran estrategias de trabajo, para que diseñaran estrategias que les permitieran entender estos niños, etcétera. Y con la idea de que si lográbamos que se sensibilizaran con respecto al VIH, ya lo demás iba a ser un poco menos complicado, ¿no? Pero resulta difícil, pues, o sea, eh, nosotros decíamos en ese tiempo, es que la gente, incluso los niños, deberían poder decir, yo vivo con VIH, y que eso se tomara como decir, yo tengo gripa, o yo tengo diabetes, o sea, no tendríamos por qué ponerle una carga emocional tan intensa a algunas enfermedades o algunas situaciones. En este caso, la discapacidad no tendría que ser, y esto sí se lo debemos reconocer a Oliver, no tendría por qué ser tan determinante, ¿no? Deberíamos poder visibilizarla sin problema. Todavía hay familias que se avergüenzan de la discapacidad de sus hijos, ¿sí? Todavía entre algunas personas está esa idea de que pues pueden pensar que por pecadores los hijos heredaron alguna discapacidad y eso viene desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad deberíamos poder hablar de estas cosas sin tener esta carga emocional tan intensa que no le hace bien a nadie, ¿no? Pero tampoco podemos pues borrarlo y decir no existe. En ese contexto que decíamos hace rato, Alfonso, de que algunas personas dicen, no, es que tú le estás echando la culpa al niño de no aprender, porque tú culpas a su discapacidad. Oye, espérame, no, las cosas no son tan así. Pero, y aquí voy a decir algo terriblemente poco políticamente correcto, pero la discapacidad en ocasiones interfiere de manera importante con los aprendizajes, ¿sí? O sea, me parece que negarlo, pues no es buena idea. Tenemos que aceptarlo, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Sí, 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 doctor, y esa último elemento que usted comparte se convierte también en, pues hasta en debates, ¿no? Que existe Sí, entre autoridades, entre maestros. sí, Pero, como usted decía, la realidad es que se viven en el aula con más de 30 alumnos, con diversas características que pululan ya en el aula, pues eso vuelve más complejo el poder, a veces hasta como eh, trabajar con todos a la vez, ¿no? Y hay estrategias y herramientas que hoy nos permiten, ¿no? Diversificar este trabajo. Y ahí quiero aterrizarlo en una pregunta porque aquí está predominando en los comentarios, pero también uno la observa en los servicios, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando, pues, en estos procesos también de orientación, de trabajo con los docentes, no se logra del todo? Porque les decía yo a mis compañeros de trabajo, estamos en una isla aquí en Ciudad de México, ¿no? Puedo yo a lo mejor identificar la barrera desde la parte didáctica, cuando pues no se flexibiliza un contenido, cuando no se ajustan materiales. Pero ¿qué pasa si el maestro en las ideas que tiene culturales con relación a la discapacidad eh, no ayudan y entonces pues nos meten en jaque a quienes estamos intentando dar una respuesta educativa a estas niñas y niños? ¿No? Y no, nos podría llevar en unos casos a buscar este trabajo personalizado. Ahí, sí. ¿cómo lo han venido ustedes trabajando, doctor? Mira, es un poco lo que estábamos hablando. A, a ver, con mi experiencia personal, yo estoy sordo desde los 25. Desde esa edad empecé a usar auxiliares. Usaba el cabello largo.
para que no se me notaran. Y usé el cabello largo muchos años, fue hasta como a los 40, si no me equivoco, cuando un día dije, bueno, ¿qué me pasa? Después de que fui a una tienda y no escuchaba lo que me decía el dependiente y le pedí que me lo repitiera y que me lo volviera a repetir y que ya se desesperó el cuate ese, dije, es que no sabe que soy sordo, ¿no? Entonces debería saberlo. Entonces no tendríamos por qué ponerle tanta carga emocional. Es más, a la mitad de la audiencia, eh, dentro de algunos años, les va a tocar tener alguna discapacidad, de acuerdo con la estadística. ¿Sí? O sea, el, las edades en donde hay más discapacidades, obviamente es en las edades mayores, ¿no? Entonces, a mayor edad, pues vamos a ir desarrollando algunas discapacidades. No debemos tenerles miedo, debemos tener precaución, debemos prepararnos, debemos asumirlas. O sea, ahora yo puedo decir soy sordo, no hay problema, ¿sí? Con mis aparatos no tengo problema y no soy sordo. Sin mis aparatos soy sordo, punto, ¿sí? Y en ese sentido es que deberíamos sensibilizar a los maestros también. Siempre hacemos una pregunta en las investigaciones que hacemos nosotros. Una pregunta es, ¿usted tiene mucho miedo o le daría mucho miedo tener alguna discapacidad? Y todavía la mayoría dice que sí, por supuesto, ¿no? Y alguien podría estar pensando en este momento, oye, no jales, ¿cómo no me va a dar miedo tener una discapacidad, por favor? Pero sí, probablemente la vamos a tener, pues, ¿no? Y si estamos preparados y si tenemos un entorno que nos apoya, no va a ser un drama, ¿sí? Va a ser un drama si no hay esa preparación. No, no, muchas gracias, doctor. Y sí nos disipa muchas de las dudas que se genera, porque hoy en día, ¿no? Las dinámicas que se gestan en las aulas hoy por derecho, ¿no? Tenemos más Ujú. diversidad. Eso vuelve más complejo este trabajo, ¿no? Y uno ve a los docentes que están diario y todo el día con los niños, con las niñas, pues que tienen, pues sí, pues enfrentan mayores dificultades, ¿no? En esa situación. Y cuando entonces no podemos ser flexibles en estos procesos de inclusión, pues entonces eso se complejiza, ¿no? A veces por el maestro mismo, como decíamos, en función de sus creencias, de sus actitudes, pero también en función de, a veces de nosotros como servicios, ¿no? Que brindamos o que tenemos que dar una respuesta educativa a estos niñas y niños en las aulas. Y hay cómo poderlo irlo mediando, doctor, ¿no? Sí, mira, algo que quisiera decir que me parece importante es que en México, desde el principio, la educación inclusiva, la integración educativa se le asignó a educación especial y la educación inclusiva también. Y eso me parece un error muy importante, porque el personal de educación especial, por la mejor voluntad que tenga, con la mayor preparación que tenga, etcétera, no va a poder cambiar estructuras si no viene desde la educación general, ¿sí? Desde la educación regular debería de trabajarse muy a fondo el tema y sentirse los maestros y las maestras, como diría Sardel Jacobo, tendrían que sentir concernimiento, se tendrían que sentir concernidos en relación con la promoción de la educación inclusiva. Si seguimos asignándole la tarea al personal de educación especial, vamos a tardar muchísimo en tener resultados más interesantes, ¿no? O sea,
todavía hoy en el país solamente, yo creo que 15, exagerando el 20% de las escuelas tiene servicio de USAER, ¿sí? Exagerando. O sea, el 80% de las escuelas no tiene servicio de USAER. Tenemos otros problemas también, o sea, yo no sé, Alfonso, si tú sabes quién es el director, la directora de educación especial en el país. Yo tampoco. No sé si hay, fíjate, yo no sé si hay un líder o una líder que pueda encabezar este movimiento, que pueda luchar para que trascienda a la educación regular. Yo no veo en los estados, en términos generales, que haya este liderazgo tampoco, ¿no? Sí veo a muchos profesionales de educación especial trabajando arduamente, con compromiso, con ganas, con el deseo de beneficiar a los niños y a las niñas, al igual que los maestros, pero no veo ese liderazgo, pues, o sea, eh, después de Gaby Tamés, que hizo muchos esfuerzos por avanzar la inclusión, pues creo que ya no nombraron a nadie. Si hay departamento, está Céfalo. Y si no está Céfalo, pues hay alguien que no ha tenido protagonismo por alguna razón y eso preocupa. Tampoco tenemos un proyecto de educación inclusiva, un proyecto nacional. O sea, se hizo la ENEI, de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que fue pues es una estrategia que tiene algunas virtudes y también algunos defectos muy importantes, pero finalmente pues, no se aprobó, no se discutió, se quedó guardada, no tenemos norte y entonces cada servicio pues va luchando, va bregando, va buscando cómo encontrar sus metas y yo creo que esto también nos hace mucha falta, ¿no? Sí, Un justo. liderazgo sólido. Sí, sí, y de hecho los esfuerzos en los últimos años de departamentos de estados que, ¿no? De los estados en educación especial, que han venido generando sus propios manuales de operación al no haber Ujú, como una guía, ¿no? General, porque no existe. Y por ejemplo, nada más como un comercial, estamos casi a un año de que se iban a trabajar los lineamientos específicos de educación especial después de la forma o esta actualización que se hizo por la determinación de volver a hacer la consulta, ¿no? En junio de 2024 y ujú, teníamos meses para que salieran los lineamientos generales y ya estamos a un año y eso no se ha dado. Estaban por ahí los anexos, ujú. doctor, que se estaban construyendo para el trabajo con la formación laboral Ujú. de alumnas y alumnas con discapacidad y eso también quedó atorado porque pues no sale. Entonces, eh, pues ahí cómo hacer, doctor, porque entonces nos genera pues mayores dificultades. Claro, pero mira, no es consuelo de muchos, pero en el mundo las cosas no van marchando tan bien como uno quisiera, ¿no? Acabo de leer un trabajo de Gerardo Cheita, en donde dice que en España la inclusión va de reversa. No solamente no avanza, sino que va de reversa. Claro, él lo remite al hecho de que eh, todavía hay escuelas de educación especial. Porque este es otro gran lío, ¿eh? No tenemos una definición de educación inclusiva en el país. O sea, ¿qué vamos a buscar nosotros como educación inclusiva? En algunos países se habla de ofrecer una educación de calidad a todas las niñas y los niños bajo el mismo techo. Eso implica eliminar las escuelas de educación especial, ¿sí? Como está pasando en España. Esto, en México no tenemos algún lineamiento general, pues como lo dices tú, o sea, no hay una definición clara. ¿Qué queremos hacer nosotros con la educación inclusiva? Hay muchos autores, entre ellos Einstein, que dicen algo con lo cual estoy yo muy de acuerdo. Dicen,
La educación inclusiva, la definición de la educación inclusiva debe ser situada. O sea, incluso él lo dice así, ¿eh? Cada país, cada región, incluso cada escuela debe tener su propia definición de educación inclusiva. ¿Sí? Claro, debe haber una definición general para el país y ahí cada escuela, dependiendo de sus recursos, de su historia, de sus condiciones, de su capacitación, etcétera, definirá cómo avanzar, ¿no? Pero no lo tenemos y eso yo creo que nos hace mucha falta, porque si no, cada quien camina para donde puede y no caminamos juntos hacia la misma meta. Y doctor, la última pregunta como para ir cerrando con esta charla tan interesante. Otro, creo que otro riesgo, otra dificultad que podemos o estamos enfrentando también los servicios de educación especial es la capacitación, ¿no? Hoy, por ejemplo, de las poblaciones que vienen en aumento en ingreso a la escuela, no necesariamente porque haya aumentado la población de personas con autismo, pero ahí también tenemos como una, pues una dificultad, ¿no? La capacitación, ¿no? Ahorita hablaba del autismo, pero en todas las discapacidades. Y más cuando, o no sé, para usted más bien, doctor, el que hoy existe una licenciatura en educación especial y las especialidades pues dejaron también de Mm. formarse. Ante ese panorama, ¿qué, qué nos va esperando también con estas necesidades actuales y con pues estos intentos de poder garantizar pues ese derecho de las niñas y los niños desde lo que nos toca como servicios de educación especial? Sí, es un tema muy complejo. De hecho, la forma en que se inició el currículum de la nueva escuela mexicana fue pues, muy abrupta, muy intempestiva, o sea que de un momento para el otro los maestros tuvieron que cambiar su forma de trabajar, su forma de ver la educación, etcétera, y ha sido súper complejo porque la capacitación nunca es suficiente en los estudios que se hacen a nivel internacional. Los maestros mexicanos siempre son los que piden más capacitación, porque por desgracia hacemos capacitaciones eh, muy esporádicas, digamos, y no hacemos algo que es muy importante en la capacitación, que es el acompañamiento. O sea, vamos, damos un cursito, nos vamos y pues a ver qué aprendieron y no hacemos acompañamiento. Esto hace mucha falta. Los maestros siempre han pedido que no solamente les compartamos algunos conocimientos, nos piden que les digamos exactamente cómo, ¿sí? Pero también piden que los acompañemos, que no los dejemos solos, ¿no? Y eso obviamente implica pues un gasto muy fuerte que pues en las condiciones actuales del país es muy difícil realizar, pero sí se podrían hacer otras cosas, o sea, sí se podrían los servicios ponerse de acuerdo para reunirse, para intercambiar opiniones, para compartir estrategias exitosas, en fin, hay maneras de capacitarse que no pasan por lo presencial, y, pero sí se necesita tiempo, se necesita pues un poco de apoyo para que se pueda hacer esto, ¿no? Es- pero sí es una necesidad urgente, y tanto para los maestros de la escuela común, de la escuela regular, como para el personal de educación especial. Sí, y ese, pues es uno de los pendientes junto con lo que usted refería, o sea, esa cobertura a nivel nacional de los servicios de educación especial, Ujú. sí que no llegamos ni al 20%. Y Así es. eso pues, representa para las escuelas que requieren de esa otra mirada, ¿no? Para poder trabajar con esta población que está en estos espacios, pues se limita y eso pues tiene que ver con las situaciones también
pues no hay personal. Y entonces, por aquí decían, ahora para poder garantizar la cobertura, pues entonces te hago itinerante y abarcas más escuelas, ¿no? Ciudad de México, de estar de 4 escuelas, pues nos ensancharon los servicios, pues se atendían, hay de ahí que atienden hasta 10 escuelas, ¿no? Incluso hasta 12 Wow, algunas, ¿no? O veo wow. los estados que atienden hasta 15 escuelas y funcionan casi, casi como un CRIE, ¿no? Ujú. Entonces, esa Así otra es. parte, ¿no? De lo que falta por hacer con relación a garantizar, ¿no? A estos apoyos dentro de las escuelas, pues también eso limita, acompañado de muchas de las realidades que pues aquí muchos comparten, pero como usted dice, creo que pues lo que podemos hacer, los servicios que estamos en esos espacios, pues a lo mejor podemos hacer algo diferente junto con la escuela, ¿no? Yo creo que Sí, también es algo que no hacemos, ¿no? El trabajar con la escuela. y tenemos otro reto importantísimo, del cual no hemos hablado, y está relacionado con los cambios actuales que se están viviendo a partir de los desarrollos tecnológicos. O sea, después de la pandemia, los niños quedaron muy afectados, ¿sí? Esto, y luego con el uso masivo de pantallas, con el acceso indiscriminado a muchas páginas, con la aparición y el uso cada vez más constante de la inteligencia artificial. Esos son retos muy grandes que se le aparecen a la educación. Yo no sé, yo casi estoy seguro que dentro de 20 años la educación va a ser muy distinta y no lo estamos previendo, ¿sí? Y sí necesitamos pensar, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros alumnos hagan todas sus tareas con inteligencia artificial humanizada para que no sepamos que la hizo una inteligencia? Pues ¿qué hacemos, no? Entonces, ese es otro reto. Pero mira, yo creo que eh, tenemos compañeros docentes, tenemos compañeros profesionales de educación especial, en su mayoría que son gente muy entregada, muy profesional, que le echan muchas ganas, a veces no saben bien cómo hacer las cosas, medio le inventan, pero el entusiasmo, las ganas de trabajar, la seriedad, ahí están. Necesitamos organizarnos un poco mejor y exigir pues que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Tenemos varios años en los que no aumenta de manera significativa el presupuesto de la educación. Ahora aumentó, aunque mucho de ese dinero se va a becas, ¿sí? No tanto a las escuelas. Entonces, qué bueno que se va a las becas, pero no, tenemos muchas carencias y afortunadamente tenemos profesionales muy, muy comprometidos en general, ¿no? Eso da optimismo, a Sí, pesar de que está todo muy negro. ¿no? Y algo que aquí aparece con dos comentarios de José Florentino Estrada, hola maestro, y también el supervisor Eduardo Miranda, ¿no? José Florentino es Mira, ATP. Eduardo, ¿qué tal? También aquí anda Eduardo, José Florentino desde Chihuahua también como asesor sí, técnico en estos procesos, pues aquí nos hacen referencia de muchos de los argumentos que a veces también olvidamos y que tienen que ver con la normativa. Y a veces nos cerramos nada más a lo que vemos o no vemos nada más en el programa 2022, en lo que nos dice el capítulo 8, que a veces pues queda muy ambiguo y se nos olvidan algunas otras leyes que al final también defienden y justifican la intervención y la visibilización de la discapacidad para ujú. darle justamente esa atención garantizada. Yo creo que con estos comentarios que por aquí dejan José Florentino y también Florentino. sí, Hola, Florentino también aquí anda, y ah, el doctor Eduardo Miranda, ¿no? Desde el Estado de México, pues yo creo que es otro de los elementos que no podemos descuidar, porque ujú. eso también le va a dar a nuestra intervención el soporte del por qué hacemos ciertas situaciones bajo las
bueno, las características que nos encontramos en la escuela, pero sin descuidar todo lo que nos aporta el doctor en la charla. ¿Qué opina de eso último como para ir haciendo cierre, doctor? Mira, pues es que sí, a veces nuestra realidad inmediata, lo urgente, pues va ganándole espacio a lo importante. O sea, si a mí me exigen una estadística, si me exigen cierto número de niños, si me exigen que aplique tantas pruebas, si me exigen que haga esto y esto otro, y apenas si me da tiempo para hacerlo, pues sí está complicado que uno se pueda sentar a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Y la pregunta más difícil, ¿y esto que estoy haciendo será lo mejor que puedo hacer yo? Sin embargo, yo creo que si dialogamos, si compartimos nuestra forma de pensar y de sentir y de actuar de manera muy libre con nosotros, ¿no? Esto podremos ir encontrando algunos caminos que no hemos explorado y que podrían ayudarnos a tener mejores resultados, ¿no? Compartir con los mismos compañeros. Mira, alguna vez alguien me preguntó, ¿quién es para usted el profesional o la característica más importante que debe tener el profesional de la educación? Yo dije, un alto nivel de desarrollo moral, ¿sí? Que implica un alto nivel de desarrollo personal, o sea, al ser maestros, al ser profesionales de educación especial, nos obliga a reflexionar, nos obliga a revisar críticamente lo que hacemos. El pensamiento crítico empieza con uno mismo, ¿sí? Y ya después se va para afuera. Entonces, si logramos ir escalando en nuestro desarrollo personal y valoral, seremos mejores profesionales. Y para eso hay que exponerse, hay que pensar, hay que criticarse y a veces hay que enfrentar cosas, ¿no? Híjole, doctor, pues una charla bastante rica, muy amena, con muchos ejemplos. Creo que esperemos que ya no puse todos los comentarios que aquí surgieron. Muchos de ellos espero se hayan contestado con las reflexiones que hoy el doctor nos hacen también repensar en cómo estamos trabajando y estamos dando respuesta a estas niñas y niños con discapacidad, ¿no? Y a toda esa población que también requiere pues una intervención pues inclusiva, ¿no? Porque pues también son vulnerados en otro tipo de aspectos, pero bueno, eso sería de otra charla. Sin embargo, pues ahí están todos los comentarios, doctor, muchas gracias. Pues estuvieron aquí, les digo, el doctor, ahí se me fue. Bueno, estaba Grandes Carlos amigos. Valdés, también en Sonora, varios que también lo conocen y hemos tenido la oportunidad de que han estado también aquí en el espacio, ¿no? Compartiendo con nosotros José Florentino, el doctor Eduardo Miranda, y tantas personas que hoy estuvieron aquí también acompañándonos y también, ¿no? A quienes estuvieron compartiendo sus comentarios. Gracias por ello. Compartan la charla, de verdad vale mucho la pena el poder escuchar estas reflexiones y pues hay mucho que tenemos que hacer. Yo creo que no podemos invisibilizar las necesidades específicas de las personas por las cuales estamos ahí atendiendo y bueno, pues también no olvidar, ¿no? Que también hay que hacer algo, ¿no? Desde lo que nos toca para poder ir favoreciendo la eliminación de barreras, ¿no? Dentro de los espacios educativos, ¿no? Y hasta familiares también, si es posible también llegar a ello. Uh-huh. Pues doctor, algo final que quiera decirnos, 6 años ya de trabajo con educación especial hoy, este espacio de charlas 223, algo que nos quiera compartir. Mira, pues reitero mi agradecimiento a la gente que estuvo viendo este programa, los grandes amigos que ya mencionaste, a Yair Julián, a Rodolfo, a Pedro, a de la Torre, en fin, a todos ellos les mando un abrazo y a los que no he mencionado también, muchas gracias por su atención.
Y Alfonso, es un placer siempre verte, estar en el programa. Le mando un abrazo a todo el equipo, en especial a Itzel. Pues muchas gracias, doctor. Pues gracias a todos por acompañarnos en esta charla, motivo también del aniversario de la página Educación Especial Hoy. Esperamos les sea de utilidad este espacio. Y bueno, ya en otro momento platicaremos con el doctor para que pues compartamos más de sus experiencias, si él nos lo permite, doctor. Con todo gusto. Excelente. Pues muchas gracias a todos. Pasen la voz. Tuvimos 100 personas en vivo, más que las se van a ir sumando en estos días, seguramente se va a amplificar. La gente ya sabe que siempre hay algo aquí que compartir. Entonces, pasen la voz, compartan. Y pues me despido de ustedes, doctor. No se desconecte. Cierro la transmisión. Muy buenas noches. Charla 223 con el doctor Ismael García Cedillo. Cuídense mucho. Soy Alfonso Millán del colectivo Educación Especial Hoy. Buenas noches.